James el CEO construye una casa única para tu Dieppe, pero no lo hace por regalos ostentosos ni por grandes promesas. Lo hace por amor, un amor sincero y profundo. Desde el principio, James se dedicó en silencio a la construcción de esa casa, poniendo en cada ladrillo, en cada ventana y en cada pared su corazón y su cuidado. Su intención no era solo proporcionar un lugar donde tu Dieppe pudiera vivir, sino crear un refugio que también protegiera el amor que compartían. Era su manera de demostrar todo lo que estaba dispuesto a sacrificar por ella. Cuando tu Dieppe descubrió el sacrificio silencioso de James, no pudo evitar sentirse profundamente conmovida. Su corazón se llenó de emoción al comprender cuán verdadero y desinteresado era el amor de James. ¿Y qué fue lo que realmente la conmovió? Fue un amor sin palabras, un amor expresado a través de acciones de cuidados diarios, de esfuerzos invisibles que solo aquellos que lo viven realmente pueden entender. La casa que James construyó no era solo un lugar para vivir, sino un testimonio de un amor inmenso y eterno. Si también quieres ser testigo de momentos tan conmovedores en esta historia de amor, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos sobre James y tu Dieppe. Su historia te hará creer en el poder del amor y en los milagros que éste puede traer. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a atravesar las hojas de los árboles, James despertó listo para comenzar un día lleno de desafíos. El bullicio de la ciudad había quedado atrás y solo se escuchaban los cantos de los pájaros y el suave susurro del viento. En ese momento James no pensaba en las reuniones, ni en el estrés del trabajo, sino en un solo propósito: construir una casa para la mujer que amaba tu Dieppe. El terreno que había elegido para construir su hogar tal vez no fuera el más sencillo, pero para James era el lugar perfecto para crear un futuro no solo para él, sino también para tu Dieppe. Este amplio terreno apartado del caos de la vida moderna era el lugar donde James soñaba con cimentar recuerdos, un lugar lleno de paz y amor. Apenas marcadas las 6 de la mañana, James ya estaba en ese terreno mirando al horizonte, imaginando la casa que pronto comenzaría a construir. No había un plan preestablecido. Todo surgía de su amor y de la voluntad de materializar ese amor en una construcción sólida. Alzó sus mangas, se preparó para lo que sería una jornada ardua pero llena de esperanza. Con herramientas en mano, James empezó a caminar despacio, tomando medidas, observando cada rincón del terreno. Con paciencia marcaba los puntos clave, cortaba árboles y movía piedras para dar forma a lo que sería la base de la casa. Nadie estaba allí para ayudarlo, él lo hacía todo por sí mismo. Sus manos, que pronto se volvían ásperas y sudorosas, no dejaban de trabajar sin perder de vista el objetivo: terminar la casa para tu Dieppe. Cuando el sol ya estaba en su punto más alto, el calor del mediodía envolvía todo el lugar, pero James no cedió. No mostró señales de cansancio ni de frustración. Seguía adelante con más energía que nunca. El calor no afectaba su determinación. No solo quería construir una casa bonita, quería que fuera un refugio seguro, sólido, un hogar donde tu Dieppe pudiera sentirse protegida y amada. Así, cada paso que daba se convertía en un testimonio de su amor y compromiso. En su mente solo había un pensamiento: terminar la casa lo más rápido posible para regalarle a tu Dieppe un hogar donde pudiera sentir todo el amor y sacrificio que él había puesto en su construcción. No le interesaban los lujos ni las palabras vacías, solo quería que esa casa fuera un reflejo de su amor. Un lugar donde ambos pudieran vivir tranquilos y felices. Con cada ladrillo que colocaba, con cada viga que levantaba, James sentía una conexión profunda con el proyecto. No solo estaba construyendo una casa, sino un futuro, un lugar donde tu Dieppe y él podrían construir recuerdos, compartir risas y encontrar consuelo en los momentos difíciles.
Con sus manos, a pesar de ser rudas, transmitía todo el amor y la esperanza que sentía por ella. Cada detalle, por más pequeño que fuera, tenía un significado especial. James no pensaba en las dificultades ni en las adversidades. Su única prioridad era que Tu Diep amara su hogar y se sintiera cómoda en él. Quería que fuera el lugar donde ambos pudieran encontrar paz, donde pudieran reír y llorar juntos, donde su amor siempre fuera resguardado. Bajo el sol implacable, James no se detuvo. Continuó trabajando sin descanso porque sabía que cada acción que realizaba estaba impregnada de un mensaje profundo. No solo estaba construyendo una casa, sino un hogar lleno de amor. Nadie conocía el sacrificio que él estaba haciendo, solo él y Tu Diep entenderían el verdadero significado de ese esfuerzo. A medida que la casa comenzaba a tomar forma, James sintió una profunda satisfacción. Sabía que aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, no se rendiría. Seguiría adelante con toda su fuerza por Tu Diep, por el hogar, por el futuro que soñaba compartir con ella. La historia de James y Tu Diep no es solo la de una casa. Es la historia de un amor verdadero, de sacrificios y de la fe en un futuro mejor. Y cuando la casa finalmente esté terminada, cuando todo esté listo, será el símbolo de un amor eterno, un amor que no necesita palabras, solo actos. James entendió que no hay nada más valioso que una casa construida desde el corazón, y que haría todo lo posible para que Tu Diep sintiera ese amor en cada rincón de su nuevo hogar. Los primeros rayos del sol entraban suavemente a través de la ventana vieja de la granja, llenando el aire de una calidez acogedora, aunque también revelando las huellas del tiempo en cada rincón. La madre de James entró en ese espacio sencillo con una mirada que reflejaba una profunda preocupación. Aunque no lo dijo en voz alta, solo con ver las casas vacías y las paredes deterioradas, pudo sentir la tristeza que Tu Diep llevaba en su corazón. Se sentó junto a ella, observando a la joven como si fuera su propia hija, sus ojos llenos de ternura y comprensión. Las dos se miraban fijamente sin prisa, como si compartieran una conexión que iba más allá de las palabras. Sé que has vivido aquí durante mucho tiempo, pero me preocupa mucho tu bienestar, hija. Esta granja se ha deteriorado demasiado y ya no es segura. ¿Has pensado en mudarte?, dijo la madre de James, su voz suave pero cargada de afecto y cuidado. Tu Diep, con la mirada baja, dejó que sus pensamientos se mezclaran con los recuerdos de toda una vida en este lugar. Sabía que las palabras de la madre de James eran ciertas, pero abandonar este lugar le resultaba doloroso. Lo sé, mamá, respondió ella con voz suave pero marcada por una tristeza palpable. Pero he vivido aquí toda mi vida, como sabes. Estos caminos, los campos, las tardes sentada en el porche. Todo está ligado a mí, a mi infancia. Es imposible no recordar esos momentos con cariño. La madre de James asintió con comprensión, sus ojos llenos de empatía. Ella sabía que para Tu Diep, este lugar no era solo una casa, sino una parte fundamental de su ser. Pero también entendía que su seguridad y su futuro debían ser lo primero. Entiendo, querida. Todos tenemos recuerdos que nunca olvidaremos. Pero tienes que pensar en tu futuro. No puedes seguir viviendo en un lugar tan inseguro. Tienes que protegerte, proteger tu futuro. Tu Diep guardó silencio, sus pensamientos se debatían entre el amor por este lugar y la realidad de que ya no podía seguir aquí. Miró sus manos jugando con la taza de té que la madre de James le había servido. Lo entiendo, mamá, dijo después de un rato con la voz entrecortada. Pero no puedo irme tan fácilmente. Necesito tiempo para pensarlo. No quiero que todo lo que viví aquí se convierta en un recuerdo doloroso. La madre de James, con una suavidad que solo una madre podría tener, tomó su mano transmitiéndole consuelo. No te preocupes demasiado, hija. James se ha preocupado por ti durante mucho tiempo y sé que mereces una vida mejor. Tienes derecho a vivir en un lugar seguro donde no tengas que temer por tu futuro. No dejes que el pasado te detenga.
Si necesitas ayuda, siempre estaré aquí para ti. Tu Dieppe sintió la calidez de sus palabras y la sinceridad en su mirada. Sabía que la madre de James no solo se preocupaba por ella como madre de su hijo, sino que realmente la veía como a una hija. Esas palabras de consuelo la tranquilizaron un poco. «Gracias, mamá, por siempre preocuparte por mí», respondió su voz ahora más suave pero llena de gratitud. «Pensaré en todo esto y tomaré la decisión correcta. No será fácil, pero seguiré tu consejo. Sé que solo quieres lo mejor para mí». La madre de James sonrió dulcemente, su mirada llena de amor y apoyo. «Eres una chica fuerte, tu Dieppe. Sé que lo lograrás. Sigue el camino que creas correcto y siempre recuerda que estaré aquí a tu lado, nunca te abandonaré». Las dos permanecieron en silencio por un momento, dejando que la calma se apoderara de la habitación. Tu Dieppe sintió que la tensión se disipaba un poco. Sabía que no solo James, sino también su madre se preocupaban por ella, y eso le dio fuerza. Las palabras de la madre de James fueron como un aliento renovador, una motivación para enfrentar las decisiones difíciles que tenía por delante. La conversación terminó en un ambiente de comprensión y consuelo. Tu Dieppe sintió que había compartido parte de sus preocupaciones, y aunque aún no sabía qué decisión tomar, estaba tranquila sabiendo que la madre de James siempre estaría allí dispuesta a ayudarla. Esa sensación la hizo sentir más fuerte, más valiente para enfrentar el futuro, sin importar los desafíos que vinieran. Cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, el aire se llenó de una calma profunda, mientras los últimos rayos del atardecer bañaban las calles solitarias. Tu Dieppe, de pie junto a la ventana, observaba en silencio el horizonte, hasta que en la distancia apareció una figura familiar caminando por el sendero que tanto conocía. De repente su corazón dio un vuelco al reconocerlo. Era James. No podía equivocarse aunque la distancia fuera grande. Él venía hacia ella, su figura conocida hacía que su alma se desbordara de emociones. Sin poder contener su alegría y emoción, tu Dieppe corrió hacia afuera como si quisiera llegar a él lo más rápido posible, aprovechar cada segundo que pudieran compartir. Cuando ya casi llegaba a su encuentro, saltó directamente a sus brazos, abrazándolo con todas sus fuerzas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de dolor. Eran lágrimas de felicidad y gratitud. No pudo evitar llorar al darse cuenta de cuánto se preocupaba por ella, de lo lejos que había llegado por amor, y por la profunda preocupación que sentía por su bienestar, algo que siempre había percibido pero que nunca había logrado expresar con palabras. «James, no tenías que hacer esto», dijo tu Dieppe entre sollozos, con las manos aún aferradas a él. James, con una ternura infinita, acarició su cabello y la abrazó aún más fuerte, como queriendo protegerla de todo lo que pudiera perturbarla. «Solo quiero asegurarme de que estés bien, de que no enfrentes todo esto sola. Te amo, tu Dieppe». Ambos permanecieron abrazados en ese momento cálido, rodeados por la quietud del atardecer. Todo lo que les preocupaba, todas las ansiedades que los agobiaban, parecían disolverse en ese instante. Lo único que importaba era estar juntos. El mundo a su alrededor se redujo a un segundo donde todo era perfecto solo porque estaban el uno para el otro. Y en ese abrazo, en esa sensación de seguridad, tu Dieppe comprendió que no había nada que pudiera detener su amor. Sabía que sin importar los desafíos que pudieran enfrentar, mientras James estuviera a su lado, siempre encontraría la fuerza para seguir adelante. Liệu còn những âm mưu nào đang rình rập gia đình James? James có thể bảo vệ được những người thân yêu khỏi những nguy hiểm đang rình rập, đang đến gần hay không? Và liệu cảnh sát có tìm ra kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện khi mọi chuyện quá muộn? Căng thẳng đang đến đỉnh điểm và một thứ chưa bao giờ nguy hiểm như vậy. James đang đối mặt với một kẻ thù sẵn sàng làm mọi thứ để hủy hoại gia đình mình, và thời điểm đang trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày đi qua, mối nguy hiểm lại càng tăng lên và những âm mưu John đang càng trở nên khó đoán. James đang làm một cách
để bảo vệ những người yêu thương, nhưng liệu có đủ? Khi cuộc điều tra sâu hơn, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ ai mới thực sự là người điều khiển mọi chuyện này. Liệu cơ quan chức năng có thể tìm ra những manh mối phơi bày sự thật, hay John sẽ tiếp tục thoát khỏi sự truy đuổi của họ, luôn đi trước một bước? Bí ẩn vẫn tiếp tục được hé lộ, và sự căng thẳng càng trở nên không thể nào chịu đựng được.